Muy buenas noches, muchísimas gracias por haber aceptado de forma inmediata la invitación a este conversatorio, segunda oportunidad que te tenemos en el grupo Todos Somos Uno y la verdad que para mí es bastante entusiasmante ver que la gente sigue motivada de no solo de querer participar como audiencia, sino también personas como tú que están siempre dispuestas para poder conversar sobre temas que están sobre la palestra en torno al despertar de conciencia, al estar más presentes y una serie de materias afín que al final del día tienen como factor común tratar de ser una mejor versión de cada uno y encontrarse, ¿no? Y quería partir este conversatorio primero preguntándote cómo estás tú, con motivo creo que para todos ha estado movido el término del 2021 y el inicio del 2022, al menos tengo la impresión de que no ha estado tan tranquilo. Entonces quería saber cómo estás tú, cómo llegas hoy día acá. En realidad llego bien sensibilizado, ¿no? Con todo lo que se está moviendo, porque siempre se mueve a nivel de lo colectivo y también de lo personal, ¿no? Te agradezco que me haya invitado por segunda vez, y, pero en realidad no fue tan inmediato el sí, ¿ah? Eh, por supuesto que me siento súper bien contigo, con tu grupo, pero estaba tan movilizado en realidad que mi primer impulso fue refugiarme en mi soledad, mi propio refugio, ¿no? Pero lo que me ha estado moviendo por sobre todo es la conciencia de que independiente de lo que me pase a mí a nivel personal, es un momento en que uno no puede escatimar el dar lo que tenga que dar, ¿no? Lo que sea posible, lo que esté en las manos de uno, ¿no? Así que en realidad es una pregunta que me viene moviendo hace 25 años. ¿Qué puedo ofrecer, no? Eh, y, y que ha tomado un ribete muy intenso ahora, ¿no? Qué, qué puedo ofrecerle yo a la paz, ¿no? Eh, y esa es la pregunta eh, que me mueve y por la cual también estoy aquí para dar lo que tenga que aportar, ¿no? Si para alguien le sirve. Eso. Mira, qué sincronía porque, no sé, me surgió en el momento preguntarte cómo llegabas y cómo estás. Pues la primera pregunta que te iba a hacer era cómo crees tú que influimos o qué responsabilidad tenemos nosotros, cada uno individualmente considerado, en lo que está sucediendo en el mundo. Estamos en una guerra, en ataques cruentos, realmente inhumanos. Em, Tú hablaste en la oportunidad anterior del inconsciente colectivo, de las memorias que vienen de nuestros ancestros y cómo hay una memoria de violencia, de, de transgresión, etcétera. ¿Cómo lo ves tú desde esta perspectiva de la influencia y de la responsabilidad que nosotros podemos tener en un hecho que eventualmente alguien podría decir yo no tengo nada que ver con eso? Mm, Y pareciera que no es así. mm. Claro, es como dice este grupo, ¿no? Todos somos uno, ¿no? Todo está interrelacionado, todo está unido. No solamente nuestra historia personal y nuestra historia ancestral con nuestros antepasados, sino que es una historia colectiva que se remonta y se pierde en el tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Siempre tiene que ver con el grado de lucidez que construya, con lo que alcance a ver. Eh, Porque no puedo dar lo que no tengo, lo que no veo, lo que no integro, ¿no? Eh, yo vengo llegando hace 3 semanas de Chiloé, ¿no? Y
no iba a ese lugar hacía 25 años. 25 años que en realidad me cambiaron la dirección de mi vida. En realidad, la mayoría de la gente que trabaja conmigo, que me conoce por las constelaciones familiares, me conoce por una dimensión terapéutica, académica, ¿no? que he desarrollado. Pero en realidad lo que me ha movido, lo que me ha llevado a estar en ese lugar del compartirme con otros, ha sido el misterio. Es lo que me movió siempre. Y hace 25 años tuve en ese lugar, en Chiloé, la primera noche que estuve ahí, tuve una visión impactante de la desaparición de una civilización entera. Fue increíble, fue como una película. Y entonces fue tan removedor, ¿no? Que me acuerdo que volví a Santiago en un grado de una sensibilidad acrecentada con la vida. Me acuerdo que veía en el camino los bosques talados y convertidos en bosques de pino, en que les cortaban las ramas y maximizaban la producción de la madera, uno pegado al otro como sardina, para beneficiar el lucro por sobre la vida. Yo en ese momento de horror, sensibilizado con lo que había visto, tocado, sentí que nosotros éramos un cáncer para este planeta. Fue un momento muy, muy removedor en mi vida. Y me acuerdo cuando llegué a Santiago, venía llegando a Santiago, y en las noticias, en la radio, comentan que habían clonado a la oveja Dolly. Y yo me recuerdo que haber sentido que estábamos en una bifurcación nuevamente, en que estábamos en un borde, en que con otro contexto esto también se podría perder todo, ¿no? Y me acuerdo en esa misma época cuando en la vida se empiezan a producir una secuencia de hechos sincronizados, ¿no? Parece un libreto que te va llevando casi uno sin tener el correlato de la película más que viéndolo a posteriori, ¿no? Y en esa época apareció en las noticias, en los pocos días, en el Canal 13 apareció la noticia de que un satélite meteorológico había fotografiado una nave de 450 kilómetros de diámetro. Eso salió en Canal 13, en el año, hace 25 años. Y me acuerdo que vino un personaje que hablaba de los ovnis, que iba a dar una conferencia en el planetario, y yo fui. Y resulta que habló lo mismo que en Canal 13, mostró la misma fotografía, pero se puso a hablar de la clonación y habló de lugares en que se experimentaba construir seres para tener bancos de órganos, para venderlos, ¿no? Yo me acuerdo que me fui tan horrorizado, tan horrorizado. Yo vivía en Locaña en esa época, vivía en una parcela, y me senté a ver las estrellas y me acuerdo que me caían las lágrimas, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago? ¿no? Entonces dije, voy a hacer algunas sesiones gratuitas para gente que no tiene cómo pagar, voy a hacer algunos grupos para la movilización de la conciencia, en la desesperación, ¿no? De qué puedo hacer yo. Y en ese momento sucedió algo increíble. En el cielo estallaron como fuego artificial, así, 50 luces, ¿no?
Fue tan impactante para mí porque sentí que yo no tenía que ser el salvador de nada, no era ningún mesías, era una pequeña persona que colocaba su aporte a algo más grande que se sumaba, que le importaba todo esto, ¿no? Y eso me cambió la vida, me, me orientó hacia el trabajo con la gente. eh, Y hacía 25 años que no iba, Rodolfo, amigos, a, a Chiloé. Y venía, por supuesto, conmovido por esta historia, los recuerdos de esa historia. Y cuando uno vive experiencias así, le cambia la vida, pero de pronto la vida también a uno lo hace dormirse, ¿no? Tal como la primera vez cuando llegué allá, que iba un poco anestesiado. Y ahora aparecieron una serie de regalos nuevos allá, impactantes, ¿no? Que yo venía como sintiendo que eran regalos como casi personales, ¿no? Hasta que llego al aeropuerto y me entero de que se había iniciado la guerra. Y entonces se me reactivó la misma pregunta que hace 25 años, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a la paz? Porque sentí que, que estábamos en un momento límite. Y bueno, basta ver el contexto para darse cuenta que es un contexto límite, que de pronto un loco puede hacer detonar una tercera guerra mundial, ¿no? Eh, pero no es solamente eso, sino que es la conciencia para mí de que eso ya pasó alguna vez. ¿Mm? Entonces, es diferente saber que ya pasó y que algo podría suceder de alguna manera de una manera muy eh, difícil para todos, ¿no? Que me exacerba la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a la paz? Mm. Entonces, yo siento que no caben las medias tintas ya. ¿Mm? O sea, por ejemplo, esto que estoy contando, yo nunca lo había contado en público, nunca, ¿no? Pero ya no me importa, no me importa estar ahí cuidando una imagen académica o lo que no sea, no aparezca como un terapeuta loco, ¿ah? Sino que es un momento en que solo cabe lo verdadero, ¿no? Y entonces, yo creo que hay cosas públicas que podemos hacer y cosas personales. ¿Mm? O sea, por ejemplo, en lo público, eh, me parece que está pasando algo muy extraordinario. Eh, Así como, por ejemplo, en algunos lugares de pronto se viven islas de belleza y de esperanza, como cosas que están pasando en Chile, por ejemplo, ¿no? Eh, pero también aparecen lugares muy difíciles, ¿no? Entonces, yo creo que por primera vez un, un grupo de naciones se une para decir no a la impunidad del abuso. O sea, esto puede uno decir, con qué ropa lo dicen, si ellos mismos lo han hecho, ¿no? Han abusado de países como Afganistán, como Siria, como etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, ¿no? Eh, Sin embargo, es como si por primera vez se tuviera conciencia de que te puede pasar a ti mismo, le puede pasar a alguien como tú, a alguien conocido, a alguien de tu familia. Entonces, es la imagen de los europeos, ¿no? Eh,
Y a todos nos ha pasado en la vida que de pronto reconocemos el dolor solo cuando está cerca. Y nos es extraño cuando está en otros que son distantes, que son diferentes. Entonces, aunque sea abusivo no haber defendido a otros diferentes, a veces aprendemos cuando nos toca cerca, ¿no? Aquí mismo, en Chile, cuando la dictadura militar causó tanto daño a tanta gente, había personas que en su inocencia de verdad no lo creían, hasta que lo vieron en las personas cerca. Entonces, a veces reconocemos el horror solo cuando está cerca. Y, y para mí que haya sucedido lo que está sucediendo en términos de una confluencia a decir, no, aunque sea a medias, es un paso significativo. Y entonces hay una dimensión pública de lo que nosotros podemos hacer también. Pero hay una dimensión personal. La dimensión personal es como tú decías, Rodolfo, cómo vive la guerra adentro mío, ¿no? Porque la guerra finalmente es, es, un, es un acto de imponer un punto de vista sobre otro. Es como mi punto de vista tiene otro valor, el tuyo no tiene valor. Y eso después toma todas las arbitrariedades que tome, pero es una violencia intrínseca. Es una violencia intrínseca de que no hay horizontalidad y de que el poder se estructura en relaciones de amo y esclavo, en que yo soy poderoso y tú mi siervo. Y entonces, ¿por qué el siervo responde al amo, no? Tantos esclavos tienen miedo de ser libres, ¿no? Porque el miedo se ha internalizado, se ha encriptado. Y entonces la subordinación se transforma casi en una necesidad de protección, desapareciendo tú mismo. Entonces, ¿qué es lo que libera de la esclavitud? La conciencia de quién eres, la conciencia de tu dignidad, la conciencia de tu origen, de tu pertenencia. Y entonces, y eso es algo sagrado, es algo que va más allá de las relaciones humanas. Es nuestra pertenencia cósmica. ¿Mm? Eh, entonces, cuando alguien recupera dignidad, también recupera la capacidad de decir no. ¿Qué es lo que pasa generalmente con las víctimas que tienen tan internalizado el dominio que han olvidado su propia equivalencia? ¿Mm? Entonces se establecen relaciones de víctima perpetradora, muy esclavo. Entonces que estén sucediendo estas cosas, que de pronto un grupo de países diga, no, me parece muy significativo, muy significativo, ¿no? Que nosotros recordemos que podemos decir no. ¿Mm? Pero no solamente en términos de nuestra propia dignidad, sino también de cuando nosotros nos volvemos perpetradores, ¿no? Cuando nosotros miramos a otro con, con, sin equivalencia, sin fraternidad, ¿no? Que es justamente lo que nos vino a enseñar Jesús, ¿no? El Maestro. Vino a enseñar la horizontalidad, la fraternidad, donde el camino
es ser hijo de Dios, donde cada uno tiene esa sacralidad. Entonces, me parece que es un momento súper significativo. A veces tengo esperanza, a veces tengo desesperanza. Mm. Yo no tengo idea qué va a pasar, pero sin embargo, he visto cosas. Entonces, no me permite, por lo menos a mí, seguirme haciendo el tonto, ni callándome, ni ocultándome, intentando prevalecer detrás de una imagen. Creo que cuando... disculpa si hablo y hablo. No, no, por ¿Eh? favor. Ya. Lo que pasa es que esta cosa de la violencia nos permea a todos. Lo vemos en la putofobia, ¿no? Putinfobia que se ha desarrollado. Pero sin embargo, todos también tenemos de alguna manera un fractal de ese tirano. Es porque es como viven las relaciones de pareja, viven las relaciones padre-hijo, viven las relaciones de trabajo. Es como no puede pasar algo afuera diferente a lo que pasa adentro. Se construye la misma realidad como un eco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. ¿Tú sabéis que en República Dominicana existía la esclavitud hasta el siglo XIX? Y se acabó la esclavitud porque hubo un cambio de conciencia en los mercados que compraban el azúcar de caña. Y la esclavitud comenzó a ser inaceptable y cambiaron el sistema de, bueno, al final les daban una chaucha, cambio de nombre, digamos, ¿no? Pero pasó algo conceptualmente muy potente cuando la conciencia de un colectivo comenzó a cambiar. Entonces, la conciencia de un colectivo es muy importante. Eh, y eso por algún lugar da esperanza. Por ejemplo, mirando también Chile, ¿no? A mí me conmueve ver un presidente que tiene corazón. Me conmueve ver que se nombre a Felipe Berríos, un sacerdote maravilloso, a cargo de trabajar con los campamentos. O sea, son signos de esperanza, pero bueno, hay tantos recovecos en el camino por caminar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? En realidad, yo creo que la gran posibilidad es cambiar uno, cambiar el propio tirano, la propia indolencia, indiferencia. Es como cuando tú me llamaste, y dije, no, aquí estoy tan delicado, tan sensible. Pero claro, necesitamos dejar de escondernos, necesitamos ser activos, necesitamos participar, pero participar con corazón, ¿no? No envío luz al planeta, que con todo mi respeto con lo que signifique, pero a veces nos escondemos bajo imágenes de que nos sentimos niños buenitos para nuestra propia paz, pero no somos capaces de conciliarnos con nuestra hermana o con nuestra pareja o expareja o con la vida, ¿no? O con quien sea. Entonces, en realidad, cuando decimos envío luz, la pregunta es,
¿Tengo luz para enviar yo? ¿Eh? ¿Eh? O sea, a veces me parece una farsa tan infantil. ¿Eh? Cuando nadie está dispuesto a mover una coma de su frontera del resentimiento. Y ahí se pone a enviar luz. ¿Eh? La luz aparece cuando lloro con el que estaba peleado, cuando nos reconciliamos en el corazón de verdad, o por lo menos cuando me perdono a mí mismo por no haber podido hacer otra cosa en otro momento, cuando soy real. Eso tiene fuerza, eso mueve frontera. Eh, entonces, me parece que la honestidad, la verdad, es un camino muy potente, muy poderoso, porque nos enfrenta con todas nuestras oscuridades, nuestra adherencia al dolor, al resentimiento, a lo que estemos anclados. Y eso tiene una potencia muy poderosa, tiene la misma potencia en escala que un opresor con otro mundo, otro país. Ay, todo eso me está pasando, Rodolfo. Me pareciera que estuviéramos todos parecidos, ¿ah? Porque con todos las personas que uno habla, con las que comparte las mismas sesiones, tú sabes que yo hago sesiones de canalización y se nota un ambiente en el mismo sentido. Gonzalo Pérez estuvo la semana pasada y decía, bueno, hoy día estoy serio. Y como él se ríe, que esté serio, se nota el cambio. Y él decía, estoy serio y antes de venir a este conversatorio me bajó la angustia y no sabía qué iba a decir. A mí, ¿sabes qué? Me gustaría contar una anécdota no sé si es anécdota la verdad, pero de un minuto que me pasó. Ajá. Llegué a una farmacia, iba muy apurado por la hora. Yo estoy separado, entonces tengo que cumplir trato de cumplir con las horas de ir a buscar a mis hijos, etcétera, y me había atrasado. Y entré a la farmacia y una señora sacó número después que yo y claramente se metió entre medio. Yo sabía que tenía un número posterior al mío. Entonces ella empezó a hacer preguntas y le dijo, mire, yo llevo esto a la persona que estaba en la caja. Y la niña la empezó a atender y yo llegué y le dije, oiga, y aquí entonces, ¿para qué hay números? Pues yo estaba exaltado. Le dije, ¿para qué hay números? Entonces, ¿para qué pone el número? Etcétera. Es que hay un orden, la señora me hablaba y yo, usted no me habla a mí, etcétera. Y la niña que estaba atendiendo me dijo, señor, yo lo voy a atender, pero usted me dejaría terminar con ella primero. Y eso a mí me trajo acá. Y de hecho me agarré la cabeza y dije, pero ¿cómo puede ser esto que llegue a esto? Y de hecho pensé y dije, el después, a cargo y organizando un grupo de meditación y llegando a una farmacia y subiendo y bajando a todo el mundo y fue tal el movimiento que me generó esa persona que cuando me tocó le dije, ¿sabes qué? Que quiero pedirte perdón, porque en realidad fue la otra persona la que se aprovechó de una situación y me hiciste ver que la verdad que no, yo no tengo por qué en el fondo haberme referido así ni estar alterado por algo así, no vale la pena. Y ella, en un segundo gesto que me mató, me dijo, estamos todos igual, estamos todos estresados, no se preocupe. Y nos quedamos mirando y los dos, yo no la conocía, la cajera de la farmacia, pero fue innato, nos dimos la mano, nos miramos y listo. Y yo me subí a mi auto y dije, qué distinto sería el mundo con este tipo de reacciones permanentes, qué distinto Qué sería el mundo belleza. si uno saludara más, si uno diera más las gracias, si uno pidiera más veces por favor, si uno tuviera la capacidad de entender al otro lo que está viviendo. Y ahí voy con mi pregunta. En general, los que estamos aquí manejamos, al menos intelectualmente, cognitivamente,
una cierta noción de que hay un plan perfecto, de que hay algo que trasciende nuestra existencia, de que estamos sostenidos, de que el universo está a nuestro favor. Y yo genuinamente lo creo. ¿Por qué es tan difícil perder el norte entonces si sabemos eso? ¿Por qué nos desviamos el camino? ¿Por qué tenemos estos momentos de oscuridad en donde nos enfrentamos a cosas que nos atormentan y que a la distancia después uno es capaz de ver que no tenían la envergadura o estaban totalmente descontextualizadas o derechamente nunca existieron? Mm, mm, mm. Qué belleza lo que nos contaste, ¿no? Porque incluso más allá de lo que sucedió, en realidad lo que sucedió permitió la belleza de ese momento de encuentro, ¿no? Es como, eh, en realidad no somos ET, ¿no? Pertenecemos a esta tierra, a esta cultura, a esta historia, ¿eh? Y entonces eh, estamos, no podríamos ser de otra manera, ¿no? No podríamos estar ajeno a la sospecha, a la competencia, porque es lo que se nos inocula desde el primer momento, ¿no? Ya si mi mamá me da pecho, enojada con su hermana, porque su hermana era la preferida de la abuela, ya estoy metido en la competencia. ¿Eh? Y no hay manera de escapar. Pero sin embargo, está la posibilidad de alquimizar, está la posibilidad de transformar, y ese es el aporte. En realidad, ninguno de nosotros está iluminado. Estamos en un proceso de traer humanidad. Entonces, me parece que esa es la gran belleza, Rodolfo. Ese momento en que se te conmueve tu corazón, logran ver lo que está sucediendo y se transforma. Y eso queda impreso, ¿no? Queda registrado, queda como un regalo permanente. Y ese es el regalo que podemos aportar a las futuras generaciones. Transformar este mundo de competencia, de violencia, de oscuridad, de depredación, de abuso, en una posibilidad de fraternidad, horizontalidad, ¿no? Y es un viaje evolutivo de la vida, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, a veces tenemos una cosa tan competitiva con nosotros mismos que nos pedimos una eh, impecabilidad que no es parte de nosotros. Pero sin embargo, el poder transformar lo que ha habido en algo que aporte más a la vida es el gran regalo. No que no te haya pasado, no que nunca te hayas equivocado, sino transformar cada una de las situaciones que nos suceden en una posibilidad de, de aprendizaje, ¿m? De que el corazón se haga más expansivo, ¿no? Del corazón más amoroso. Eh, tú has, te toca eh, tanto conectar con inteligencia de otra sutilidad, ¿no? Eh, y es tan bello como con cuánto amor miran nuestro propio proceso, ¿no? Con cuánto respeto. Respeto. Yo también he tenido la experiencia de que algo así
me haya dicho gracias por venir, como si yo fuera importante. Eh, y son dimensiones que uno se derrite de puro escucharlas. Entonces, es como una grandeza que se coloca a los pies, no se coloca por arriba. ¿Eh? Eh, la belleza de esa dimensión que me conmueve a mí es una dimensión que te coloca a ti como si tú fueras importante. ¿Eh? Eh, y entonces me parece que es el gran aprendizaje, ¿no? El gran aprendizaje para el encuentro. No sé, eso me viene ahora. Con lo que me comentas, lo que Perfecto. me compartes. De hecho, cuando tú dices envío luz y la pregunta pareciera ser, eh, ¿tengo luz para entregar? Mm, Yo creo que al final del día, porque coincido con la apreciación que tú tienes de que estas otras dimensiones valoran, respetan y agradecen la existencia de uno de una forma impresionante, que es como un tocar la puerta de hacernos ver que nosotros somos parte de esa divinidad, de esa inteligencia superior. Si todos realmente somos uno y estamos vibrando, somos parte de esa manifestación divina. Entonces, pareciera ser que la ruta es cultivar precisamente esa divinidad que está dentro de nosotros, esa luz para poder entregarla no solo a nosotros mismos, sino que al entorno. ¿Tú qué tipo de prácticas tienes para que esa luz se manifieste? Para, ¿cuál es tu trabajo interno? Si es que pudieras dar algunos lineamientos como para que efectivamente esa trascendencia que hay en ti pueda estar en presencia tuya y tú estés consciente de que eso está ahí y que se está manifestando y que se está de cierta forma expandiendo. Yo probablemente voy a decepcionar a muchos, pero yo no tengo muchas prácticas, ¿no? Más bien mi práctica es tropezarme permanentemente. ¿Eh? ¿Eh? Y mientras más me saco la mugre, de repente me reposiciona la vida, ¿no? Sí, a veces medito un poco, eh, sí contemplo el cielo, eh, pero lo que me expande el corazón es ¿eh? El encuentro verdadero conmigo, cuando dejo de contarme cuentos, dejo de hacerme lo importante, dejo de seducir a otros, dejo de... ¿eh? O el encuentro de poder ver la belleza de la humanidad en cada uno. ¿Eh? Tengo el regalo de trabajar con gente y darme cuenta que todos son seres extraordinarios. ¿Eh? Solo que la violencia, el maltrato, la falta de compasión, de cuidado, por esta historia ancestral que hablamos de los pueblos de dominación, eh, dejan, dejan huella en que las personas quedan constreñidas como un cascarón, ¿no? Para defenderse del desamor, ¿no? Para defenderse de la carencia de corazón. Entonces, después no se sabe cómo salir, ¿no? Porque me cuidé tanto que ya no me encuentro con nadie, ¿no? Y entonces aparece el viaje hacia el dolor. Entonces, encuentro que el gran maestro es el dolor. ¿Mm? Porque el dolor viene a desarmar toda la eh, caparazón, ¿no? Hay un escrito de Cohen, ¿no?
que habla algo así de que por la grieta entra la luz, ¿no? Y algo tiene que quebrarse en nosotros para que se haga más, la autoimportancia se haga más humilde. Mira, yo de chico era puro cielo, ¿ah? Yo quería ser astrónomo, andaba detrás de las naves, de todo eso, ¿no? Y en un momento determinado tuve una experiencia en el desierto, en una ruina aymara, que para mí yo creo que fueron un cambio de dirección de mi vida, ¿eh? Eh, Tuve una experiencia de ver cómo ellos entraban en lo más duro de la tierra, en la roca, en lo impenetrable, en lo áspero, en lo incómodo, para a través del paso por la tierra se abría una compuerta abajo para entrar al cielo. ¿Mm? Es como, mi sueño era ir al cielo, ¿no? Pero era un niño fantaseando con una dimensión heroica o como un juego, o qué sé yo, ¿no? Y entonces no me daba cuenta que la vida me iba a enseñar haciéndome pedre, ¿no? Eh, y, y parece que pasa que cuando la vida nos va demoliendo en ese lugar, algo se va haciendo más silencioso, se va haciendo más humilde, más respetuoso. Me- Cuando conozco mi dolor también empatizo con tu dolor. Ahí nos hacemos hermanos. ¿Ah? ¿Cómo voy a conectar contigo si no conozco lo que es? ¿Ah? Eh, entonces, me parece que sí, hay cosas muy lindas y importantes. Yo, por ejemplo, tengo una tendencia a ser muy cabezón y mi cabeza a, a full, ¿no? Entonces, necesito domesticar, y no domesticar, pero pacificar. ¿Ah? Eh, y me queda tanto por eso, ¿no? Pero mi mayor aprendizaje, Rodolfo, no ha sido con prácticas, ¿ah? Ha sido con encontrar de que detrás de cada evento que pasa en la vida hay un libreto, un hilo conductor, una inteligencia profundamente amorosa. Entonces, cuando te haces pebre lo suficiente, comienzas a verla, ¿no? Y entonces comienza de pronto eh, a ser menos intensa la pelea con la vida y comienza a encontrar más lugar el gracias. ¿Mm? Y cuando eso aparece, es como si algo se hiciera más calientito y expansivo aquí en el corazón, ¿no? Eh, Me parece que el gran maestro es la vida y, y, y siempre estamos peleando con ella, ¿no? Porque queremos que se haga mi voluntad, mi necesidad, mi sueño, mi expectativa. ¿Ah? Eh, y generalmente, en realidad, venimos a aprender justo ese punto de vista doloroso para nuestra construcción de nuestro yo, ¿sí? De nuestra armazón. Eh, bueno, nos vamos haciendo más viejitos y nos vamos haciendo más, eh, más astutos, no sé, ¿ah? O, o más suaves, ¿no? Sí. Oye, Alfredo,
de acuerdo a lo que tú has ido viendo en tus terapias, en las constelaciones, en los grupos de personas con los que te reúnes, a los que guías, etcétera, ¿tú tienes la percepción de que está habiendo realmente un cambio de conciencia? ¿De que estamos cambiando hacia una era distinta, una etapa distinta para los seres humanos? Y si es así, en qué lo puedes apreciar o advertir? Oh, absolutamente, ¿ah? Absolutamente. Es como, eh, es como si el, el paradigma de la vida va mutando, ¿no? Eh, eh, yo me recuerdo una meditación por la primera meditación planetaria que hubo, que fue como en el año 86, me parece, algo así, ¿no? Eh, y, y en esa época éramos 4 loquitos los que andábamos detrás de algo así, ¿no? Eh, y de pronto comenzó paulatinamente a haber un cambio cultural. Es como si el, eh, ciertos conceptos, ¿eh? Eh, de espiritualidad, de horizontalidad, de, de interrelación de la vida, de respeto del medio ambiente, se hubieran ido construyendo y formándose una cultura, ¿ah? Que nos va permeando. ¿Ah? Si al final lo que va quedando para los que vienen es la transformación de la cultura. Es como nuestros abuelos vivieron de cierta manera y trataron a nuestros padres con su tiempo nos trataron a nosotros, nosotros a nuestros hijos. Son lugares diferentes y cada paso ha sido posible gracias a los pasos anteriores. Está todo hilvanado, está todo unido, está todo conectado. Entonces, eh, absolutamente, me parece eh, que ahora es parte de un colectivo, pero también tiene un peligro, ¿ah? Tiene un peligro. Me parece que la espiritualidad, como a veces me genera cierta inquietud, como eh, como es, a veces la cultura de algo lo naturaliza de una manera que pierde sentido, pierde profundidad y pierde sentimiento, ¿no? Entonces, ahora está lleno de gente eh, con derecho de ser sí mismos, ¿ah? Y caminar hacia su propio florecimiento, y que es maravilloso, por supuesto que sí, pero de repente nadie tiene compasión con el que está al lado, nadie le importa de verdad. A veces es un, es una expresión casi lingüística. Entonces, a mí me da un poquito de miedo eso. Me da miedo eh, como una transformación que puede ser cultural se puede tragar el espíritu de algo. ¿Ah? Eh, no sé si me explico. ¿Mm? Sí, perfecto. Mm. Pero me parece que también es parte del mismo proceso. O sea, eh, no hay manera de que pueda ser diferente. Por eso yo te decía, ¿cuál es mi práctica? Avanzar a tropezones, ¿no? Y yo creo que nos pasa a todos eso, ¿no? Sin chancacazo, es como uno cree que no pasa nada, ¿no? Yo, para ir terminando y cumplir con los horarios y no usar además de ti, No, yo em, feliz de compartir.
siempre me gusta al invitado o invitada darle un espacio para transmitir lo que le nazca en el momento. Me gustaría en el fondo que sintieras en el fondo que, bueno, hay mucha gente, más de 200 personas en el fondo conectadas. ¿Qué te gustaría decirle a quienes te están escuchando? No me siento muy capacitado así como para dar un corolario, pero yo quiero, deseo para los otros lo que me hace sentido a mí y eso es que cada uno sea el que es, ¿no? Me parece que hay una belleza tan grande, incluso hay un placer orgánico, ¿ah? Que se siente aquí en el pecho, que se siente en el cuerpo, cuando eh, eh, eres respetuoso con quien eres, ¿ah? Yo siempre cuento el cuento, ¿ah? De que el cuento de Semana Santa, ¿no? De Moisés sube al monte Sinaí y entonces está la zarza ardiendo cuando le van a dar las tablas de la ley y Moisés dice, si eres tú el Dios de mis ancestros, dime tu nombre. ¿Eh? Y se supone que la zarza ardiendo le dice, yo soy el que soy. Y me parece que ese es el nombre propio de todos nosotros, al que estamos invitados a nombrarnos, ¿eh? Ser el que somos. Y cuando cada cual es el que es de una belleza. Yo no tengo que ser Rodolfo, no tengo que ser la María Angélica ni la Carla. Soy llamado al que ser el que soy. ¿Ah? La Carla no es llamada ni a ser la María Angélica, ni Alfredo, ni el Rodolfo. Cada uno. Hay una belleza tan luminosa. Cuando tú ves la gente, que es la que es, se ve tan luminosa, tan bella, contagian. ¿Ah? Pero ¿por qué tenemos miedo de ser el que somos? Porque vamos a entrar en la guerra de la desafección, en la guerra de que no te respeto, sino miras como miro yo, ¿eh? Si no piensas como pienso yo, si eres diferente, si tienes otra opción. Entonces, me parece que estamos invitados o estamos llamados a, a esa belleza, no solamente de ser el que somos, sino de disfrutar de la belleza de que los otros sean los que son. Eh, el universo que se ha demorado 13.700 millones de años para producir la singularidad de que tú seas tú. Entonces, cuando viene alguien y te dice, tú no puedes ser así, es como en la violencia con el amor más profundo de la creación. ¿Eh? Entonces, si aportamos al respeto del otro, aportamos al sostenimiento amoroso de la red, algo muy bello empieza a circular, ¿no? Pero por supuesto que da miedo, porque viene como el miedo a la sanción. Pero la vida de pronto nos coloca en situaciones que ya no cabe seguir asustado, ¿ah? Escondido. Hoy es un momento en que eres o no eres, ¿ah? Y ojalá que el cambio colectivo se produzca con el cambio de todos nosotros, ¿no? Pero incluso si en el peor de los casos todo fallara, yo no quiero sentir lo que sentí hace miles de años, que sentí que no hice nada. Así que con todo mi miedo, aquí hoy día estoy. Excelente. Alfredo, Eso. muchísimas gracias de verdad por estar acá compartiendo este espacio, por tus palabras. La verdad que
A mí me llega y no me cabe duda que al resto de la gente también muy profundamente. Y seguimos en contacto para ir aportando cada uno como se pueda, genuinamente, creyendo que estamos haciendo realmente lo mejor para avanzar. Así que Una te mando un última cosa. abrazo. Sí, Te quiero dar las gracias por haberme invitado, por haber podido aportar con algo de desde mi ángulo, de lo que ha sido mi camino. Y doy las gracias a todos los que están hoy día y que nos escuchamos con respeto, con valor. Y esta es una red preciosa y así es como podemos aportar a transformar algo. Así que muchas gracias. gracias a ti. Gracias, Muchas Alfredo. gracias. Gracias. Gracias, se pasaron. Gracias. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Un gusto escucharte. Buenas noches. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredito. Chao. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas. Gracias. Gonzalo, saludos a todas. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Alfredo, Rodolfo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias a Alfredo, Rodolfo. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Chao. Bendiciones. Chao. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias, Rodolfo y Alfredo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches. Buenas noches y gracias eternas. Gracias a ambos. Buenas noches. Muchas gracias. Rodolfo. Gracias, Alfredo. Claudio aquí. Chao. Un abrazo, hermano. Igual. Alfredo. Es mi Gracias, amigo Rodolfo. mi amigo de los 17 años, que no lo Así veo. es, ¿no? Mira. Llámame. Le voy a pedir a Rodolfo tu coordenada. Ya. Ningún problema. Si me escriben por internet y yo las doy. Ya, Las vamos a mandar de todas maneras, así que no se preocupen. ya, Alfredo, un abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Un abrazo, Alfredo. Muchas gracias. Chao, Gracias, Rodolfo. Gracias a todos. chao. Chao.